En esta segunda parte de la revisión de lo trabajado sobre características y propiedades de los átomos, vamos a corregir las actividades del segundo de los trabajos. Se resuelven utilizando las mismas herramientas y conceptos que utilizaron para poder resolver las del primer trabajo. Solo que esta vez estas actividades van a estar presentadas con un poco más de complejidad, como para hacerlos pensar un poco más, así que hay que prestar atención a los detalles y utilizar correctamente la información con la que cuentan, lo cual pudo haberse vuelto un desafío para algunos de ustedes. Veamos el primero de los puntos a resolver. A partir de la información de cada consigna debían ustedes identificar de qué elemento químico se trataba, indicando nombre y símbolo correspondiente, para lo cual era necesario utilizar tabla periódica. ¿Sí? ¿Cómo ubico en la tabla periódica a un elemento? Por medio de su número atómico. El primero de los casos presenta a un átomo que es eléctricamente neutro. El otro dato que nos da es la cantidad de electrones que tiene, pero esta vez lo da distribuido en los niveles de energía. Y nos dice, hay 2 electrones en el primer nivel, 8 en el segundo, 8 en el tercero. Si necesito conocer cuántos electrones tiene en total, lo que hay que hacer es sumar los electrones de esa distribución, lo cual nos da 18. ¿Sí? Este dato, si el átomo es neutro, significa que la cantidad de electrones es igual a la de protones. Por lo tanto, protones va a tener 18. Una vez que tengo este dato, podemos determinar número atómico. El número atómico es 18. Este es el número que nos permite ir a la tabla periódica y ubicar el elemento químico en cuestión. El elemento 18 es el argón. Debíamos poner el nombre y el símbolo químico para identificarlo. En el segundo de los casos, nos dice la consigna que el elemento es un catión con una carga y tiene 54 electrones. ¿Sí? Que sea catión significa que perdió electrones, por lo tanto la carga que tiene es una positiva. ¿Sí? Y si tiene 54 electrones habiendo perdido un electrón, significa que cuando era neutro, en realidad tenía 55 electrones. Y si en ese momento era neutro, iba a tener 55 protones. ¿Sí? Identificamos la cantidad de protones que tiene. Una vez que tengo los protones, deduzco que ese es el mismo valor para Z, el número atómico, va a ser 55, y este es el valor que me permite ir a la tabla periódica y ubicar el elemento 55. El elemento 55 es el cesio. En la tercera de las situaciones nos dice que el elemento en cuestión es un metaloide. Y el otro dato que me da es que tiene 76 neutrones. Poca información. ¿Sí? No puedo determinar con estos datos el número atómico, por lo tanto, tengo que ir a la tabla periódica a ubicar metaloides. ¿Sí? Los metaloides en la tabla periódica forman en su ubicación una especie de escalera, está diferenciada siempre de algún otro color. ¿Sí? Entonces, uno de esos elementos tiene que ser el que plantea la situación. ¿Cómo me doy cuenta? ¿Qué otro dato me está dando como información? Que tiene 76 neutrones. ¿Sí? En la tabla periódica no me da como dato la cantidad de neutrones. ¿Qué dato en la tabla periódica me permite calcular esa cantidad de partículas? Eso que nosotros consideramos número másico. El número másico era el resultado de protones más neutrones. Yo sé que neutrones son 76. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ir haciendo? Es un ejercicio que puede volverse un poco agotador, pero lo que hay que hacer es, con cada uno de esos metaloides, ir haciendo la resta del número másico que me da, ¿sí? Le resto el número atómico, la cantidad de protones, y el valor me tiene que dar
76. ¿Sí? Voy probando, puedo ir deduciendo más o menos cuál, si me resulta fácil matemática, si no ustedes podían usar calculadora, no había ningún problema. ¿Sí? Y al resolver la cuenta, vamos viendo que ese metaloide con 76 neutrones es el telurio. ¿Sí? El telurio tiene un número másico de 128 y la cantidad de protones es de 52, que es el número atómico. A esto le resto esto, nos da el 76 de los neutrones. Analicemos la siguiente situación. En este caso nos presenta un átomo que es neutro. Ese átomo se encuentra ubicado en el período 2 y nos dice que tiene 3 electrones en su último nivel de energía. Acá hay que prestar mucha atención, ¿sí?, a los datos con los que disponemos y a cómo podemos usarlo. Primero me dice que es neutro. ¿Qué significa eso? Que la cantidad de protones es igual a la cantidad de electrones. ¿Sí? Me habla de los electrones, pero me dice que tiene 3 electrones en el último nivel. Evidentemente tiene otros niveles. Entonces, ¿qué otro dato tenemos que nos va a permitir, en este caso, saber cuántos niveles de energía tiene este átomo? El período. Nos dice que está en el período 2. ¿Qué significa esto? Todos los elementos que están en el período 2 tienen 2 niveles de energía. Por lo tanto, ¿sí?, este átomo tiene 2 niveles de energía y en el último de los niveles tiene 3 electrones. Por lo tanto, el primer nivel tiene que estar completo. ¿Y con cuántos electrones se completaba el primer nivel de energía? El primer nivel de energía se completaba con 2 electrones. 2 en el primero, 3 en el segundo. Por lo tanto, tenemos en total 5 electrones. El átomo es neutro, por lo tanto, tenemos también 5 protones. Este valor es el que nos permite determinar y encontrar al átomo en la tabla periódica. El número atómico es 5. Busco en la tabla periódica. El átomo número 5 es el boro. Bien, en la siguiente de las consignas nos plantea que el elemento está en estado de gas, es un anión con 2 cargas y que tiene en total 10 electrones. ¿Sí? Que sea anión con 2 cargas me está queriendo decir que esas cargas son negativas. Por lo tanto, ganó 2 electrones. Habiendo ganado 2 electrones, tiene 10. Por lo tanto, ¿cuántos electrones tenía cuando estaba neutro? ¿Sí? Cuando estaba neutro tenía 8 electrones. Y si estaba neutro, iba a tener 8 protones. Obtuvimos la información de los protones. Podemos determinar el número atómico, va a ser 8. Con este valor vamos a la tabla periódica, ubico al elemento 8, es el oxígeno, que justamente está en estado de gas. El color del símbolo químico, ¿sí?, en la tabla periódica nos confirma su estado de agregación. En la siguiente situación, ¿sí?, el elemento dice que está en estado de agregación líquida. Tiene sus electrones distribuidos en 4 niveles de energía y 39 neutrones en su núcleo. En este caso, ¿qué dato vamos a usar primero? Me dice que tiene 4 niveles de energía. ¿Sí? Si tengo que ir a la tabla periódica, ese dato me está diciendo que ese elemento está en el período 4. ¿Sí? Vamos a la tabla periódica y miramos los elementos del período número 4. Son un montón. ¿Sí? Pero tenemos otro dato importante. Nos dice que el átomo, el elemento en cuestión, es líquido.
Entonces, mirando el color del símbolo químico, ubico cuáles de todos estos elementos va a estar en estado líquido. En el periodo número 4 tenemos dos elementos, el galio y el bromo. ¿Sí? Ahora, no estoy entre todos estos, estoy entre este y este. ¿Sí? Con los datos que tenemos que ver cuál de esos dos átomos es el elemento en cuestión. ¿Qué otros datos nos da como información que podemos utilizar para determinar si es galio o bromo? Que este tiene 39 neutrones. ¿Cómo podemos utilizar esa información? Podemos, a partir del número másico, restarle el número atómico y esa resta nos va a dar la cantidad de neutrones. ¿Sí? Neutrones sabemos que tiene 39. ¿Estamos? Entonces, lo que hacemos es mirar en la tabla periódica, número atómico, número másico del galio y del bromo, hacer la resta y en esa resta el que me dé 39 es el elemento en cuestión. En este caso, entonces, el elemento en cuestión es el galio. En la última de las situaciones, nos dice que el átomo, al ganar 2 electrones, pasó a tener 2 electrones en el primer nivel de energía, 8 en el segundo y 8 en el tercero. Entonces, la pregunta con la que tenemos que comenzar es ¿cuántos electrones tiene al haber ganado esos 2? Sumo 2 del primero, 8 del segundo, 8 del tercero. Son 18 electrones. ¿Sí? Una vez que ganó 2 electrones, tiene 18. ¿Cuántos electrones tenía cuando estaba neutro? Tenía 16 electrones cuando estaba neutro. Y cuando estaba neutro debía tener 16 protones. Ubicamos la cantidad de protones, por lo tanto determino que el número atómico es 16. Miro en la tabla periódica, el elemento número 16 es el azufre. En el segundo de los puntos que teníamos que resolver en ese trabajo, había que descubrir cuáles de los 5 átomos que presenta la actividad, cuáles son isótopos entre sí. Por lo tanto, necesitamos utilizar el concepto de isótopo. Es decir, debemos encontrar en estos 5 átomos cuáles tienen igual número atómico y distinto número másico. ¿Sí? Por lo tanto, para poder resolver necesitamos calcular número atómico y número másico de cada átomo y poder compararlos. Bueno, decíamos entonces que para poder resolver la actividad necesitamos determinar para cada uno de estos átomos el número atómico. En este primer caso, ¿sí? El número atómico ya me lo da como dato, es 26. Veamos el siguiente. En el siguiente me da como dato número másico y cantidad de neutrones. ¿Sí? Si nosotros al número másico le restamos la cantidad de neutrones, vamos a obtener la cantidad de protones. ¿Sí? Y la cantidad de protones nos indica directamente el número atómico. Por lo tanto, 56 menos 29 nos da 27. 27 protones, es decir, el número atómico es 27. El siguiente de los ejemplos, ¿sí? Ya nos da también como dato el valor del número atómico. Dice que es 28. En el átomo número 4 nos da de nuevo como dato número másico y cantidad de neutrones. Haciendo la resta, determino cantidad de protones, deducimos que son 29 protones, por lo tanto el número atómico de ese elemento es 29. En el átomo número 5 nos presenta la cantidad de partículas subatómicas que tiene. Protones 28, neutrones 26, electrones también tiene 26. ¿Sí? De esta cantidad de partículas, ¿cuál es la que nos interesa para determinar el número atómico? Es cantidad de protones. Como tiene 28 protones, el número atómico de este elemento es 28. Una vez que determinamos la cantidad de número atómico que tiene cada uno de esos átomos, comparamos. Tenemos que descubrir cuáles de ellos tienen el mismo número atómico. ¿Sí? Son estos dos elementos. Tienen el mismo número atómico y diferente número de masa. Bien, en el último punto, en la actividad del número 3 del segundo trabajo,
se plantea una situación y hay datos de dos átomos diferentes que tenemos que determinar a qué elemento químico corresponde. ¿Sí? Acá tenemos anotado qué dato nos da esa situación. Nos dice que ambos átomos son isótopos, es decir, que van a tener la misma cantidad de protones y distinta cantidad de neutrones. Coinciden en el número atómico, pero difieren en el número másico. ¿Sí? ¿Qué características nos da sobre el primero de los átomos? Nos dice que está neutro, por lo tanto la cantidad de protones tiene que ser igual a la de electrones y que su número másico es 35. En el caso del segundo de los átomos, como información nos dice que el número másico es 37, que es un anión con una carga y tiene 18 electrones. Habiendo ganado un electrón, ahora tiene 18. ¿Sí? Me pide la actividad que identifique a qué elemento químico corresponden. Por lo tanto, lo que yo tengo que averiguar de cada uno de esos átomos es un número atómico. ¿Sí? Analizando la información, deducimos que es conveniente comenzar con el segundo de los átomos. ¿Sí? Me va a permitir calcular más rápidamente la cantidad de protones. Nos dice que al ganar un electrón, ahora tiene 18. Por lo tanto, pensamos, bueno, ¿cuántos electrones tenía cuando estaba neutro? ¿Sí? Tenía uno menos, es decir, tenía 17 electrones. ¿Sí? Y si era neutro, tenía 17 protones. Determinamos la cantidad de protones que tiene el átomo número 2. Sabemos cuántos electrones tiene. ¿Qué partícula subatómica nos queda calcular? Neutrones. ¿Cómo calculábamos neutrones? Haciendo la resta. ¿Sí? Al número másico le resto la cantidad de protones y nos da la cantidad de neutrones, en este caso 20. Tenemos la cantidad de las tres partículas subatómicas. ¿Sí? Pasamos al otro átomo. Nos dice que es neutro, A es 35. ¿Cómo puedo determinar cuántos protones tiene este átomo? Ahí es donde puedo usar la definición de isótopos. ¿Sí? Si son isótopos, ambos átomos tienen que tener la misma cantidad de protones. Si este tiene 17, este tiene que tener también 17. ¿Sí? ¿Cómo calculo los electrones? Me dice que es neutro, por lo tanto, tiene que tener 17 electrones. Por último, tengo que calcular cantidad de neutrones. ¿Sí? Al número másico le resto los protones, y tenemos como resultado la cantidad de neutrones. Determinamos las partículas subatómicas de cada uno de los átomos. Recuerden, tengo que identificar a qué elemento corresponde. Por lo tanto, tengo que calcular Z. Z la da la cantidad de protones, que es 17, o sea que Z es 17. Tengo que buscar en la tabla periódica el elemento número 17. Es el primero. Y concluimos con estas actividades.